cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo. Qué bueno. Buenos días, amigos de Todo Cambia. Hoy, en esta nueva edición de nuestra tertulia Totum Revolutum, tenemos el enorme placer de recibir nuevamente a una gran amiga del programa. Desde su lugar de residencia y trabajo, Barcelona, nos acompaña una vez más Mariana Machuca, nuestra querida colaboradora, siempre generosa con su tiempo y su mirada profunda. Mariana es psicóloga y terapeuta, facilitadora de procesos de transformación personal y grupal. Su trabajo se enfoca en acompañar personas en su camino de autoconocimiento, sanación y crecimiento, desde una mirada holística. Como cada uno de los profesionales solidarios de esta comunidad que es Todo Cambia, brinda su aporte profesional con una visión clara: construir un mundo más justo, más humano y en paz. Con una gran sensibilidad social y un compromiso ético profundo, Mariana ha dedicado su vida a generar espacios donde podamos mirarnos, reconocernos y transformar, tanto en el plano individual como en el grupal. Así que abramos con alegría este espacio de conversación con ella para reflexionar, como siempre, con sentido, corazón y algo de revolución interna. Mariana, bienvenida de nuevo a Totum Revolutum. Gracias, Edgar. Un placer siempre compartir estas tertulias con vosotros en el programa, así que encantada de hoy compartir otra vez un tema más que esperamos pueda ser útil a las que nos escuchan y que pueda dejar alguna semilla de reflexión para el crecimiento. Como siempre, Mariana, antes de entrar en el tema de hoy, que estamos seguros que nos implica a todos, queremos que los escuchantes sigan acercándose a tu perfil humano. Siempre es grato conocer a una profesional a través de sus vivencias personales. Nos hace sentir más cercanos. Mariana, en los programas anteriores nos contaste aspectos de tu vida muy interesantes. Cuéntanos alguna experiencia enriquecedora, tal vez alguna experiencia difícil que te dejó aprendizajes, lo que te parezca. Mariana, cuéntanos algo de ti, por favor. Bueno, hoy como también es un espacio para hablar sobre cómo curar nuestras heridas o trabajar a veces eh, las cosas que a veces nos van aconteciendo en nuestro proceso, recordaba cómo fue mi primer contacto con el trabajo grupal, ¿no? Que entiendo que esto también vamos a trabajar hoy, de un acompañamiento también desde lo grupal. Y, y me resultó bonito también conectar con esta experiencia de darme cuenta que aunque yo estaba haciendo proceso individual en aquel momento, estaba trabajando con mi psicóloga gestáltica en mi etapa universitaria, eh, gracias a que ella me lo propuso después de un largo recorrido que habíamos hecho juntas en un tú a tú, eh, sentí que era una oportunidad que me generaba muchas contradicciones, en el sentido de que, por un lado, me gustaba mucho esa atención exclusiva que tenía de la terapeuta conmigo en esas sesiones individuales, pero también sentía que lo que ella me proponía de pasar a un trabajo grupal podía ser enriquecedor y diferente y otra manera, ¿no? De seguir acompañándome, dirigiendo ella el grupo.
Y entonces digo que, bueno, me encontré ahí con un poco esto, esa contradicción de pensar que iba a perder algo, ¿no? Como algún privilegio o quizás esa mirada de exclusividad. Y la verdad que fue una experiencia muy bonita poder darme cuenta de que el trabajo grupal me sumó mucho a mi desarrollo personal y guiados por esta persona de referencia que ya conocía mi historia y que yo también me sentía cómoda con su manera de hacer, me sentí muy bien contenida, integrada y lo que me movilizó mucho fue también la diversidad de experiencias, o sea, las cosas que yo experimentaba en grupo no podíamos hacerla en terapia individual. O sea, eran propuestas que tenían un formato diferente y por lo tanto me permitían descubrir cosas nuevas de mí, de los otros. Se generaba ahí una amplificación, ¿no? de la experiencia. Así que fue otra manera de trabajar mis heridas y mis dificultades en un contexto diferente y lo recuerdo como esto, como un momento de, al inicio de dudas, de como de una cierta desconfianza o como un no va a ser igual de provechoso o de profundo o de rico. Y me encontré con la linda sorpresa de tener también ahí otro largo recorrido, porque también lo hice por mucho tiempo ese espacio grupal, donde recogí muchos frutos y me resultó muy, muy importante en esa época, como digo, universitaria, en donde mientras estudiaba psicología y hacía mi proceso y conocía herramientas, yo creo que también esa experiencia que tuve de conectar ahí con una terapeuta Gestalt también me ayudó y me inspiró mucho a sentir que ese también era un buen camino y una herramienta importante para mi trabajo y seguro que eso influyó también en mi elección sobre los métodos que utilicé. Así que bueno, eso ha sido una anécdota que hoy traía a mi mente, como cuando fue mi primera experiencia de grupo, de trabajo, de terapia de grupo y fue muy bonita. Muy bien, Mariana, gracias por compartir. Siempre el camino personal de otra persona nos motiva a los demás a recorrer y sobre todo creo que a valorar el propio desde una mirada nueva, ¿no? Que eso nos enriquece. Mariana, pues hemos hablado en programas pues de tantos temas contigo y creo que ha sido interesante sobre todo hablar siempre de terapia. En alguna vez también hemos hablado de la diferencia entre el trabajo personal y el trabajo grupal. Pero hoy queremos nuevamente, yo creo que es un tema que nunca se agota y como cada vez pues ampliamos nuestro radio de escuchantes. eh, Estamos ya en una nueva radio aquí en Valencia que multiplica un poco nuestra audiencia. Queremos pues siempre retomar herramientas que nuestros Claro. escuchantes puedan aprovechar. Y esta, la del desarrollo personal, es creo que fundamental, ¿no? Entonces, es un viaje que tantas personas ya están emprendiendo y que las animamos a que la emprendan, ¿no? El desarrollo personal y cómo ese camino es diferente cuando se transita en grupo, ¿no? Y Ujú. cómo convertirse en una verdadera experiencia de transformación compartida, como también tú mencionabas en tu vivencia. Pero empecemos por el principio. Mariana, háblanos en general un poco del desarrollo personal, ¿no? Esa, una palabra que, bueno, puede ser que para alguien que recién se asoma, puede sonarle quizás demasiado, ¿no? Mm. Sí, yo creo que también es bueno hablar de esto en cuanto a que la salud mental o el trabajo que tiene que ver con el desarrollo personal no esté asociado necesariamente a la patología. Es cierto que también a veces hay personas que sufren trastornos de ansiedad, de depresión u otro tipo de trastornos diagnósticos más complejos, que por supuesto también pueden tener un acompañamiento individual y grupal que ayuda a contener y a elaborar, pero yo creo que el desarrollo personal amplifica
esta población, en este sentido de que no hace falta que tengamos un trastorno, un diagnóstico, un problema grave para tener esta iniciativa de conocernos mejor, de intentar ser mejores personas, o sea, desde el abordaje humanista que manejo, creo que una de las cosas más importantes es poder como desarrollar todo nuestro potencial y a veces es simplemente tener esta intención, ¿no? De conocernos para desarrollar al máximo todo nuestro potencial. Porque al final los procesos terapéuticos son como los procesos físicos, ¿no? Si nos entrenamos y vamos al gimnasio, hacemos musculatura, o sea, podemos fortalecer nuestro cuerpo y no necesariamente estar enfermos, lo hacemos por una cuestión también de salud, de prevención y de fortaleza. Y en el campo de la salud mental y de la psicología, yo creo que también es importante tener esta apertura de conciencia de que el trabajo personal es algo que nos hace bien a todos, que es una manera de hacer una musculatura emocional para también prevenir y prepararnos para cuando a veces la vida nos presenta desafíos, ¿no? Crisis, reveses, cosas que no esperamos, que no buscamos, pero que, ¿no? nos golpean. Entonces, si uno se conoce, sabe cómo gestionar sus emociones, sabe también en qué apoyarse, cuáles son sus recursos internos, externos, yo creo que siempre el camino es mucho más fácil. Por lo tanto, para mí el crecimiento personal, como digo, no implica solamente atender la patología, sino por el contrario, también considero que todos los síntomas siempre son una señal simplemente de atender algún desequilibrio o algún malestar o alguna necesidad que necesita ser esto escuchada y atendida y que aquellos que no tengan algo que necesariamente les apriete el zapato, nunca es tarde para conocernos más y mejor, para convertirnos, como digo, en personas que saquen al máximo su potencial de crecimiento, de desarrollo y de expansión de la conciencia, para conectarnos mejor con nosotros mismos, con las personas que nos rodean y con la vida, ¿no? En general. Creo que eso es una forma de estar despiertos y de vivir con una conciencia saludable, de estar presentes en el aquí y ahora, que la vida es lo que está ocurriendo aquí y ahora y que si estamos despiertos podemos vivirlo en plenitud. Aunque también en ese aquí y ahora a veces haya dolor, pues bueno, entregarnos también ese dolor para encontrar también allí un aprendizaje, para darle sentido a veces a las cosas que no pueden cambiar, pero no estar en la inercia, ¿no? O en la resignación, sino más bien desde un lugar proactivo, desde un lugar responsable, desde un lugar adulto, ¿no? Como poder encontrar ese autosostén que todos necesitamos y que, bueno, con el trabajo grupal se multiplica, ¿no? Es como una forma de tener mayor red de apoyo. Ese es el siguiente punto que te quería, ¿no? Si bien pues todos buscamos o deberíamos hacerlo o en algún momento nos planteamos el crecimiento personal o nos planteamos desde alguna carencia, alguna herida, buscar ayuda, sin embargo, eh, es importante hoy acompañarnos unos a otros, ¿no? ¿Qué hace del grupo un espacio tan potente para el crecimiento, ¿no? ¿Qué es lo que potencia? Bueno, una de las cosas que me parece que es muy importante, porque como hay varios elementos, eh, uno para mí es salirnos de nuestro ombligo, vamos a decirlo así, ¿no? Uno está muy a veces en el yo, a mí me pasa, a mí me duele, a mí me preocupa. Y entonces a veces el estar tan mirándonos en esa dirección tan autocentrada, eh, nos enriquece mucho el trabajo grupal darnos cuenta de que a veces lo que nos pasa en un contexto más amplio
se relativiza, cobra otro sentido, otra dimensión, porque estoy, no sé, muy preocupada por algo que tiene que ver con mi cuerpo, o con mi pareja, o con mi mamá, y de repente en un grupo tengo a una madre qué sé yo, que tiene un hijo con un trastorno irreversible o que han perdido, han tenido alguna situación difícil que es, ¿no? Que sacude mucho más que a lo mejor lo que yo pensaba que a mí me podía estar afectando mi situación o mi realidad. Entonces de repente es como, wow, esta persona realmente tiene un dolor o una herida, una cruz más grande que la mía y esto me ayuda a darme cuenta que entonces la mía no es tan pesada, no es tan grande, no es tan difícil de cargar. Si para mí esto me parece cuesta arriba, a esta persona que tengo al lado que le pasa algo quizás, como digo, con otro calibre, me, me hace dar cuenta de cuánto a veces por estar tan autocentrados no le doy la magnitud que tiene mi asunto, ¿no? Entonces, esto ya es una forma de salirme de ese autocentramiento. Después, otra cosa que me encanta de los grupos es que como también a mí me gusta que los grupos sean muy heterogéneos, o sea, que haya diferentes edades, diferentes géneros, diferentes experiencias de vida, cada persona que forma parte del grupo me puede ayudar a conectar con algo distinto de mí. Con esta persona conecto desde la ternura o me identifico con su manera de ser más cariñosa. Esta persona me enfada o me pone nerviosa y me empiezo a dar cuenta que a lo mejor eso tiene que ver algo conmigo y tiene que ver con mi necesidad de control o con mi rigidez o con cosas que yo voy percibiendo en cada uno de los integrantes del grupo, me genera cosas, me muestra cosas que también son mías y por lo tanto, cuanto más diversidad hay en el grupo, más riqueza, más posibilidad de tener espejos diferentes, digo yo, para conocer aspectos propios que a veces son conscientes y los reconozco, o a veces, hasta que no estoy a veces en un grupo donde se generan esas dinámicas de, ay, me doy cuenta que en esta relación me pasa esto y no lo había identificado, veo algo nuevo de mí y también es un espacio precisamente donde las dificultades con los otros pueden también ensayar maneras de resolver situaciones que en la vida cotidiana a lo mejor no son funcionales, no son saludables y de repente en el grupo se puede generar una dinámica de tensión o un ejercicio en particular o alguna experiencia que me conecte con un conflicto y de repente es, en este espacio lo puedo resolver o gestionar de una manera distinta para también llevarme esa experiencia. Y ahí también es importante la figura del terapeuta, ¿no? Para generar un poco esos cambios de patrón. Por lo tanto, bueno, esto para mí son algunas de las cosas que son las que diferencian un trabajo de grupo. Eh, También a mí me gusta trabajar en grupo de una manera como muy abierta en cuanto a que las cosas que vayamos compartiendo o experimentando, todo el grupo pueda tener la libertad de expresar lo que le pasa con esto, ¿no? De cuando te escucho, Edgar, me entristece, ¿no? Lo que estás diciendo, yo en tu lugar siento que haría esto. Van surgiendo como resonancias tanto de emociones como de recursos, de posibles maneras de resolver situaciones, que por lo tanto no recae todo en la figura del terapeuta, el recurso, ¿no? La posibilidad de ampliar la conciencia, sino que cada uno del grupo puede aportar una mirada más amplia. Entonces, de un integrante me llevo esto, del otro me llevo lo otro y del terapeuta también su intervención y por lo tanto somos todo el grupo los que generan una mirada más amplia y no solo, como digo, el terapeuta. Em, pero bueno, estas son, como decía, algunas de las cosas que para mí tiene el grupo de significativo,
Otro elemento quizás es la sensación o el sentimiento de pertenencia que se genera cuando empezamos a trabajar de una manera profunda, como es un espacio terapéutico. A lo mejor también se puede generar mucha pertenencia con, no sé, amigos de un deporte o compañeros del trabajo, pero como aquí se hablan y se trabajan precisamente las heridas, donde nos permitimos mostrarnos vulnerables, también hay una intimidad muy profunda entre los integrantes del grupo. Se ven desnudos en un aspecto emocional en muchas situaciones y eso genera una intimidad y un vínculo donde no nos sentimos solos. También hay personas que a veces también necesitan o recomiendo estos espacios porque son personas que viven muy aisladas a nivel social, teletrabajan, tienen pocos grupos de pertenencia, no hacen mucha interacción desde, ¿no? desde el encuentro con el otro. Entonces, a veces estos espacios desde personas que tienen a veces una tendencia a aislarse pueden ser muy nutritivos, como también personas, como digo, que pueden ser muy sociables y tener muchos grupos de pertenencia, pero aquí se crea un vínculo de mucha intimidad y mucha confianza, donde por lo tanto se siente una red de apoyo, ¿no? De sostén, en donde no estoy sola, no estoy solo. Así que en estos aspectos yo creo que el trabajo grupal se ven, o sea, tiene este plus o esta diferencia respecto al trabajo individual que lo hace que sea una experiencia tan rica. Bien, Mariana, escuchándote, pues me dan ganas de inscribirme yo también y recuperar este espacio, porque yo creo que lo interesante es perder el miedo por una parte, al descubrir, al trabajar cosas nuestras. Sobre todo, a veces tengo la percepción que esta palabra terapéutica, como que no tiene buena resonancia todavía, ¿no? Todavía genera un poquito de anticuerpos y en realidad estamos hablando de salud, estamos hablando de desarrollo, estamos hablando de sanación y descubrir, yo creo que todos tenemos grietas, ¿no? Me gusta Mm, mucho esa simbología, todos tenemos grietas, todos estamos siempre pues un poco lamiendo nuestras heridas y a veces pues no somos suficientes porque nos exigimos tanto y no atendemos, no nos atendemos a nosotros mismos como debiéramos, como requerimos, ¿no? Y esto es importante. Eso es algo que yo creo que conviene mucho reforzar a todos nuestros escuchantes que se animen, ¿no? Que el trabajo terapéutico, como bien lo ha subrayado, no es para alguien que tenga un problema mental, ni mucho menos, ¿no? Es una manera de cuidar de sí mismo, de alimentarse, ¿no? Como a veces invertimos tanto en el cuerpo, pues mm. invertir también en nuestro ser, ¿no? En realmente cultivar quiénes somos. ¿No te parece? Exactamente, totalmente de acuerdo. Para mí es esto, además de sanar, porque todos tenemos heridas, como decías, es también prevenir. Es prevenir de cara, como digo, también a lo que el futuro nos puede deparar y nosotros, cuanto más sanos, más enteros, más conscientes seamos, pues estamos, como digo, con más recursos internos para afrontar los desafíos naturales que la vida nos presenta. De hecho, bueno, hay ciclos, ¿no? Hay crisis que tenemos de manera cíclica, que son predecibles, ¿no? Las etapas evolutivas son predecibles y son crisis que, bueno, son esperadas, ¿no? Tenemos la crisis de todas las edades, de la adolescencia, de la edad madura, de dejar el trabajo, de la llegada de los hijos, antes de esto, si hay hijos, muchas cosas que la vida naturalmente nos pone a prueba
ante estas crisis naturales. Y como digo, también a veces hay crisis que son inesperadas, que uno no las busca, pero a veces acontecen, ¿no? Nos visita una enfermedad, nosotros o alguien de nuestra familia, hay una pérdida material que nos sacude en nuestra realidad y tenemos que reacomodarnos. eh, Pasan cosas, desastres naturales, ¿no? Sin ir más lejos, ahí en Valencia sé que también hay últimamente también estos temas de climatológicos que, ¿no? que nos ponen, pues estas cosas uno no las elige, son crisis accidentales, no vitales. Y también, como digo, si uno, hay trabajo también de fuerza interior para estas crisis, pues hay más recursos para afrontar lo inesperado. Por lo tanto, es esto, es asociar lo terapéutico no a lo patológico, como decía, sino a la salud y a la prevención. O sea que prevenir es salud también para mí y conocernos también es una forma de también saber gestionar de la mejor manera posible todas nuestras adversidades y nuestras sombras, porque ahí también salen. Cuando hay crisis es donde nuestra parte más neurótica o más sesgada se puede poner de manifiesto. Y es. Y a mí me gustaría, si me lo permites, pues justamente una de las experiencias personales que me llama la atención y siempre comparto es que un poco en el ambiente en el que crecí, pues estábamos siempre como somos muy de nuestros padres, ¿no? Muy pegados a nuestros padres, somos incondicionales como en todas partes, pero quizás a veces con un demasiado. Y una de las cosas que en la vida siempre preocupaba, ¿qué pasará cuando los padres falten? ¿Cómo será? ¿Cómo llevaremos? Y a lo largo de los años iba viendo pues que había amigos en mi entorno pues que lo pasaban muy mal y algunos significaba una crisis muy profunda, ¿no? Y entonces eso me hacía preocuparme, que algo que tampoco recomiendo, ¿no? Anticiparse algo que todavía no sabes si llegará, pero fue justamente en el momento de la pandemia y justamente en el momento que empezamos el programa, cuando lo que se llevó a mis papás, a los dos, ¿no? Mm. Y aunque evidentemente por la distancia, por las circunstancias, fue una experiencia dolorosa, no se le puede quitar. Sin embargo, la experiencia estaba yo como con los recursos necesarios y había hecho el trabajo necesario con ambos de cariño, de perdonarnos, de decirnos las cosas, de trabajar nuestras diferencias y todo eso, que estábamos en paz. Mm. Entonces, yo reconozco que lo he vivido con una gran paz, alegría, ¿no? Es como que me sentí preparado para afrontar ese momento de la mejor manera posible que se puede, ¿no? Sin Por su- obviar el dolor, abrazándolo, aceptándolo, pero con todos los recursos que tú mismo tienes dentro de ti y que el haber trabajado en ello te brindan. mm, Y pues desde la perspectiva de ahora es como una manera de también que ves de dar gracias en tu vida por todo lo que ha significado, ¿no? Por ese proceso. Entonces, yo creo que es lo que tú dices también, ¿no? No sabemos lo que la vida nos depara. Todos los años que podía iba a ver a los papás porque estaban mayores y justo cuando les toca el momento más importante de marchar, no podía ir, mm, ¿no? Y bueno, entonces es lo que la vida te ha dado y eso es lo que has de abrazar, como bien dicen también las constelaciones. Mariana, lo más interesante de tu trabajo, que lo haces desde tres enfoques potentes. Háblanos de ellos.
constelaciones familiares, gestal y eneagrama, si no me equivoco. ¿Cómo se Ujú. integran estas herramientas en ese trabajo? ¿Qué aporta cada una? Mm. Bueno, yo creo que lo que lo bueno de estas herramientas es que se complementan muy bien en cuanto a que la terapia Gestalt, que es también la primera herramienta, el primer método con el que me formé, yo creo que es una muy buena base para aprender a hacer este trabajo que también es necesario de em, aprender a hacer contacto con uno mismo, aprender a reconocer todas nuestras partes, como decía antes, con sus luces y sus sombras, aprender a estar en el cuerpo, aprender a estar en el aquí y ahora. Estas son las herramientas, digamos, sintéticamente más esenciales que nos aporta la terapia Gestalt, que tienen que ver con estos aspectos más conectados, como digo, con lo individual, la conciencia de uno mismo en ese momento presente y poniendo mucho el cuerpo, ¿no? Eh, pero también el trabajo de las constelaciones familiares, que fue el otro método con el que me formé a continuación, complementa mucho esto porque después de estar conmigo, después de trabajar en el yo, hay un nosotros, hay un poder mirar hacia afuera. Y es ahora que yo me conozco, puedo también ver hacia afuera en cuanto a cómo me relaciono con los demás, ¿no? Y ese traspaso del yo al nosotros implica una red de vínculos muy amplia, ayuda a sanar mucho lo que tiene que ver con nuestro pasado, con nuestras historias familiares, conscientes o inconscientes, porque pueden venir también a veces improntas desde generaciones anteriores que han tenido un impacto importante. Entonces, bueno, lo sistémico me ayuda a ampliar esa mirada y a ver cómo es también mi manera de vincularme, ver mi historia, y también eso nos permite resolver o ir desarticulando patrones que a veces se van enquistando de una manera inconsciente en nuestra manera de funcionar y de relacionarnos. Entonces, no solamente en lo individual, sino que también intentamos trabajar en modificar o sanear patrones de relación, en lo vincular. Y a posterior también el eneagrama, que me ha aportado mucha también conciencia sobre precisamente el modo de ser que hemos encontrado de cada uno, ¿no? De estar en este mundo, tiene que ver, por supuesto, también con nuestra individualidad, con nuestros mecanismos de defensa y de adaptación, pero que esos mecanismos de adaptación han estado desarrollados por un contexto determinado. Según cómo ha sido nuestra familia, uno desarrolla un carácter u otro. Entonces, tiene que ver con mi individualidad, tiene que ver con mi contexto, el eneagrama o el carácter, y también tiene que ver para mí como con otra cosa que le da un plus, que tiene que ver también con algo que también nos ayuda a conectar con lo que trasciende a la persona. Es ir más allá de lo caracterial, es ir a la esencia de la persona, que bueno, que también se puede conectar con aspectos o con tecnicismos que a veces podemos utilizar en otras metodologías, como el alma, lo espiritual, lo esencial, lo que va más allá del cuerpo y de las emociones, y que tiene ¿no? una presencia importante en nuestras vidas, y por eso también es como, no deja de ser para mí una conexión con lo espiritual, con lo que nos trasciende, con lo que está ahí en el origen de nuestras vidas, con lo que anima nuestros cuerpos, pero que va más allá de lo terrenal. Entonces, bueno, es una forma de trabajar como en estos tres niveles, un poco de tres o cuatro múltiples niveles, ¿no? Es como decía, desde lo individual con la Gestalt, lo relacional con las constelaciones,
y el eneagrama que tiene en cuenta no solamente la máscara con la que nos disfrazamos o nos adaptamos a la vida, sino también con esa parte esencial del individuo que tiene que ver con elementos que nos hacen conectar con algo más trascendental. Mariana, esto es como una trilogía, una tridimensión. ¿Tiene algo que ver con trabajar desde los tres centros? Sí, claro, totalmente. De hecho, en mi propuesta de trabajo grupal siempre incluyo hacer a veces talleres específicos, encuentros específicos donde tocar los tres centros, que ya en la Gestalt tiene mucha presencia el poder estar alineados y trabajar no solamente lo que pienso, sino lo que siento y lo que hago, ¿no? Que haya una conexión entre cuerpo, mente y emociones. Y también desde la filosofía del eneagrama, también hay mucha de esta trinidad, ¿no? De donde lo instintivo, lo emocional y lo mental, o lo que también Claudio Naranjo llamaba el padre, la madre y el hijo, ¿no? Las tres etapas básicas o fundamentales de nuestra evolución a nivel desde el desarrollo, nos permiten conectar con aspectos muy distintos, a veces muy desconexos o a veces alguno de ellos muy poco habitado. Entonces hay personas que conectan mucho con lo instintivo, pero poco con lo emocional, personas que conectan mucho con lo mental y poco con lo instintivo. Y entonces también en el trabajo terapéutico es bueno ir viendo dónde me cuesta más habitar, ¿no? ¿Cuáles son cuál de estos centros tengo que, precisamente lo que decíamos, desarrollar más en mi potencial humano? Porque yo no soy solo mente, ni soy solo emoción, ni soy solo cuerpo. Soy un conjunto y todo esto envuelto, como digo, también en una esencia más profunda que nos abraza y que le da una conexión a estos diferentes aspectos. Así que para mí sí que es fundamental trabajar con esa trinidad y detenernos cada uno a explorar qué me pasa con cada uno de estos ámbitos para aquellos que estén más desarrollados, bienvenido sea, que haya una conexión y una conciencia de ello, pero sobre todo aquello que no está tan desarrollado, poder potenciarlo para lograr esa alineación, esta manera de conectar más profunda. Al ser justamente la variedad que proporciona el grupo, pues nos permite también ver en escena funcionar aquellos centros de que a lo mejor nosotros los tenemos ciegos, los tenemos, no los vemos, no lo hemos desarrollado, ¿verdad? Profundiza un poquito más en el sentido de lo que son estos tres centros para que nos comprendan, porque supongo que a lo mejor alguno de los escuchantes pues le puede venir bien y animarle esto de los tres centros y esto del el padre, madre, porque yo creo que es muy enriquecedor. Vamos. Mm, claro, claro que sí. Pues quizás para profundizar un poquito más en estos tres centros, como digamos, como inspiración también de esta forma de trabajo, a mí me ha inspirado mucho el trabajo de Claudio Naranjo, a quien he podido seguir de cerca, cuando él explica esta trinidad desde lo que él llama los tres cerebros o los tres amores. Los tres cerebros tienen que ver con precisamente la manera en la que hemos ido evolucionando, compartiendo una parte, o sea, la parte más primaria de nuestro desarrollo, desde lo embrionario y hasta desde la especie, es que compartimos un cerebro reptiliano, ¿no? Una, mm, una base muy instintiva que compartimos con todos los animales, que tiene que ver con esta parte más espontánea, más de la supervivencia, más de conectar con el cuerpo y con lo
y con lo auténtico, ¿no? Con lo espontáneo, con toda esa inocencia que también tienen los niños, donde no hay filtro mental, no hay juicio de valor, si es correcto o adecuado, es lo que siento y me permito vivirlo y expresarlo porque está haciendo sentido. Entonces, por eso ese cerebro reptiliano se asocia con el amor o la figura del niño, ¿no? Con toda esa parte infantil o niña que tenemos todos en nuestra también experiencia vital. Y luego de esta etapa más profunda, como digo, más primitiva, evolutivamente nuestro cerebro desarrolla otro nivel de desarrollo de corteza cerebral que tiene que ver, bueno, no sería el córtex, sino sería la parte límbica, que es la que tiene que ver con nuestras emociones. Como que sí, la siguiente evolución tiene que ver con incluir un aspecto donde las emociones, la empatía, el sentir, el cuidar, ¿no? Esta parte también más de protección, más nutricia, eh, que tiene que ver con lo que Claudio habla también de la figura de la madre. Es importante como darle también ese lugar y esa importancia porque ha sido la siguiente etapa de nuestra evolución. No solamente todo es instinto y supervivencia y espontaneidad, sino que nuestra especie tiene una capacidad de sentir, un espectro de emociones, estamos desarrollados para sentir. Como digo, hay una parte en nuestro cerebro que está destinada para esto. Y muchas veces tenemos esta dificultad de conectar con este aspecto, igual que con la parte primaria, ¿no? De lo instintivo. A veces hay personas que quedan muy desconectadas de esto, hay otras que tienen una desconexión muy profunda en lo emocional, en el sentir, en el permitirnos conectar con el otro, empatizar, vibrar. Y como digo eso, y a veces esa empatía también tiene que ser hacia uno mismo, no es solamente hacia afuera. Por eso también en el trabajo terapéutico lo que aprendemos a desarrollar es nuestra capacidad de autocuidado, de que no hace falta que tengamos una madre real que nos materne, sino que nosotros podemos hacer un automaternaje desde atender lo que siento y lo que necesito para cuidar de ello. Y el tercer cerebro, que sería el córtex, la parte más evolucionada, digamos, de nuestro desarrollo cerebral, tiene que ver con nuestra parte mental, nuestra parte lógica, racional, calculadora, la que puede prever, anticipar, proyectar, que es absolutamente necesaria, por eso está y existe y no hay por qué juzgarla ni querer aniquilarla, pero que también muchas veces es la que ocupa más espacio, es la que tiene el dominio de las creencias, ¿no? Y ahí, como digo, también está el trabajo con el padre, con las cosas que tienen que ver con esos mandatos o creencias que hemos instaurado, que a veces no se cuestionan, que permanecen activas aunque ya no estamos en el tiempo y forma en donde estas eh, creencias o enunciados o mandatos se realizaron. Entonces, bueno, ayuda mucho poder trabajar en este otro centro, en este otro cerebro, en este otro nivel donde las creencias muchas veces nos condicionan y lamentablemente también es esta parte del córtex la que muchas veces interfiere muchísimo en lo instintivo cuando ocupa tanto espacio o en lo emocional, que también es otro de los aspectos que suelen quedar como por debajo de este centro más lógico que nos domina en lo cotidiano. Por eso también en lo terapéutico, aunque funcionamos mucho desde ahí, está bueno incluir el revisemos nuestras creencias, actualicemos lo que nos decimos, lo que hemos introyectado, lo que se nos ha dicho. También contextualizar en quién lo ha dicho, en qué momento, en qué circunstancias estaban estas personas que a veces nos han
dado, ¿no?, mandatos o cargas o responsabilidades, o nos pueden haber lastimado con palabras muy, muy hirientes, con mensajes muy destructivos, y que precisamente es importante revisar estas cosas que hemos introyectado y que se han convertido en creencias absolutas y que no tienen mucho que ver a veces con nuestro presente y con nuestra realidad. Funcionamos desde lugares que quedaron, como digo, ahí en el disco duro, grabadas, pero no tienen que ver con nuestro contexto. Es como el elefantito, este bebé que crece atado a una cadenita y al inicio siente que no puede, ¿no?, como romperla porque es pequeño, pero de grande esas creencias siguen estando ahí, son una cadena pequeña y nosotros hemos crecido y ni siquiera nos atrevemos a desafiar el poder romperlas, porque hemos aprendido a estar atados a ellas. Y bueno, y creo que eso también es bueno a veces detenernos a revisarlo. No todo lo que hemos introyectado tiene que ser transformado, pero sí que desde una conciencia más amplia poder revisar aquellas cosas que nos decimos o que creemos que son funcionales y ayudan a nuestro desarrollo personal, y qué cosas no son funcionales y bloquean, obstaculizan o interfieren en nuestro desarrollo personal, para poder precisamente empezar a darle voz a nuestra propia voz, ¿no? Que no vivamos a través de lo que hemos introyectado, sino de las cosas que también uno mismo puede aprender a decirse, ¿no? Gracias, Mariana. Yo creo que es muy importante el que vayamos profundizando en estos niveles, porque el ser humano somos, ¿no? Una realidad tan rica, tan variable, y a veces qué poco caemos en la cuenta de todos esos niveles, de todas esas riquezas, de todo eso, y a veces tenemos que abordarlas justamente cuando algo nos duele, cuando algo nos quiebra, y no cuando tenemos la posibilidad de acrecentar, yo digo acrecentar nuestra felicidad, ¿no?, que también Mm, debería ser un propósito, un objetivo en la vida. Mariana, para quienes nos escuchan y sienten un llamado a iniciar este camino del autoconocimiento, pero no se animan del todo, ¿qué les dirías? Mándales un mensaje de cómo saber, cómo empezar, cómo animarse a dar este paso, y más si tienen la posibilidad de un grupo como un lugar adecuado, a veces para empezar. mm. Pues, como decía al inicio, recordando mi experiencia, entiendo que a veces puede haber resistencias, dudas o desconfianza, a que a veces esto pueda ser un camino de descubrimiento y de crecimiento personal, pero realmente los animo a experimentarlo, ¿no? A veces también, por eso también, por ejemplo, en un taller de constelaciones familiares, que es una experiencia grupal, se percibe un poco la energía y la fuerza del grupo en este tema, en este tipo de trabajos. Aún así, yo a veces esto lo sugiero o lo recomiendo como un preámbulo, como un romper el hielo de lo que sería una experiencia de grupo. Pero la terapia de grupo, o sea, lo que sería un proceso continuado de trabajo personal, como proceso terapéutico, no como un encuentro puntual, tiene, como digo, esta riqueza multiplicada de crear un vínculo de intimidad con las mismas personas, con un mismo referente que los va conociendo, que los va acompañando, eh, que no tengan miedo a experimentar desde la comunidad, porque creo que estamos tan acostumbrados a irnos a lo individual, que ahora volver a ir al encuentro del otro, aún para trabajar lo terapéutico, las heridas, a veces, como decía, creemos que perdemos protagonismo o exclusividad, pero yo creo que al contrario, escuchar a otros sobre sus dificultades y sus heridas puede ser muy enriquecedor y alivia mucho y da recursos y da una mirada más amplia de cómo
poder seguir desarrollándonos como personas desde una red, desde un entorno grupal. Así que los animo a perder el miedo, a superar las resistencias y a atreverse, porque creo que es un espacio que es muy, muy rico y que solamente desde la experiencia podemos identificar o saber si es algo que nos puede ser útil o no. Así que nada, este es un poco el mensaje para los que nos escuchan. Mariana, excelente. Siempre es un encuentro que nos enriquece y nos anima muchísimo. Tu experiencia, tu saber hacer. Dinos cuándo hay un inicio de talleres con esta experiencia, dónde y cómo, y todo lo que tú puedes ofrecer a las personas que puedan estar interesadas, cómo contactar contigo, aunque también lo pondremos en nuestras webs. Pues mira, el grupo terapéutico que yo dirijo lo voy a iniciar ahora a finales de octubre, el 25 de octubre empieza y hasta junio es un grupo continuado que puede, como digo, tener un recorrido muy enriquecedor tocando estos temas cruciales, vitales para cada uno. Como digo, podemos trabajar cualquier tipo de temática, de necesidad en lo que es el espacio grupal y asimismo voy a proponer y siempre planteo el trabajar estos tres centros, estos tres cerebros o estos tres amores, el admirativo, el emocional, el instintivo o erótico también, que es una forma de conectar con nuestras diferentes parcelas que nos componen. em, de una manera, como digo, dentro de un marco de acompañamiento continuado y grupal, lo cual no significa que se pueda complementar totalmente con un acompañamiento individual. Una cosa no excluye la otra. Lo digo porque también a veces me pasa que hay personas del grupo, o sea, que derivo pacientes de terapia individual al grupo y también igualmente nos podemos ver, ir alternando sesiones entre lo grupal y lo individual, o el que tenga un terapeuta individual que no descarte hacer un grupo, ¿no? Porque una cosa no excluye la otra. Son complementos muy, muy buenos. Y me pueden contactar a través de mi web, marianamachuca.com, para pedirme cualquier información. Ahora dentro de poco también daré una presentación sobre este tipo de trabajo. Y bueno, y como digo, esperando que lo que compartimos pueda generar inquietud, curiosidad, ganas de que las personas exploren sobre sí mismas y su manera de relacionarse con ellos mismos, con los demás y con la vida. Muy bien, muchas gracias por esta tertulia tan enriquecedora y queremos sobre todo agradecerte por estar siempre con nosotros, por esta conversación tan profunda, tan clara y humana. Y como siempre, es un placer compartir este espacio contigo. Gracias por recordarnos que crecer no es un proceso solitario, sino una Mm. experiencia que se enriquece cuando nos animamos a mirar con otros, a compartir lo que duele, lo que pesa y también lo que transforma. Nos encantaría tenerte nuevamente en esta tertulia para seguir explorando estos caminos de autoconocimiento, porque como bien dijiste, el viaje apenas empieza. Ujú. Amigos y amigas de Todo Cambia, cada día hemos de aprender a reconocer que somos personas vulnerables y con muchas carencias, y que eso no es en sí malo. Y estamos invitados a crecer y transformar nuestras experiencias negativas en aprendizajes que nos cambien en mejores personas, porque es posible. Y ello es un proceso terapéutico. Me gustaría terminar con una significativa frase. Sanar en grupo es recordar que no estamos solos ni rotos, solo humanos y en camino. Y otra frase que dice, el verdadero viaje del autoconocimiento no es hacia adentro ni hacia afuera, sino hacia los otros, porque en el otro también me descubro. Mm. Amigos, amigas, a vosotros
Y a quienes nos acompañan del otro lado, gracias por estar, por abrir el corazón y por seguir apostando por estos espacios de conciencia y humanidad. Esto fue Todotum Revolutum, donde nada está del todo ordenado, pero todo tiene un sentido. Sigan en Todo Cambia, que te invitamos a crecer y desarrollar todo tu potencial. Nosotros te aportamos aprendizajes, pero tú, solo tú, debes tomar tu propia decisión para emprender tu camino. Muchas gracias, Mariana, de corazón. Gracias, Edgar, a ti y a todo el equipo. Un abrazo enorme y a todos los que nos escuchan también. Cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo. Cambia el nido, el pajarillo, cambia el sentir de un amante, cambia el rumbo, el caminante, aunque esto le cause daño.